Buenas noches y bienvenidos a La Encerrona, el debate por México. Buenas noches y les quiero dar un muy feliz año, que tengan el mejor año y que todos sus deseos se les cumplan. Vamos a tener esta noche un especial de La Encerrona. Acuérdense que son 3 temas, 3 puntos de vista diferentes, 3 senadores. Los temas, las reglas las pongo yo. Y acuérdense que aquí lo único que no se vale es coincidir. Arrancamos con La Encerrona. Con 9 días de anticipación llega a la Cámara de Diputados el paquete presupuestal del año 2013. El priista Manlio Fabio Beltrones buscará que se respeten los recursos que se le asignan a todos los estados. En contraste, para la bancada panista, su prioridad será asegurarse de disminuir la burocracia. Así lo expresó el diputado Luis Villarreal, poco después de que el líder perredista, el diputado Silvano Aureoles, advirtiera que su partido impedirá que se destinen recursos a ocurrencias o al pago de compromisos electorales. Senador Penchina, David, se prevé un gasto de 3.9 billones de pesos. ¿Serán recursos suficientes para cumplir los compromisos del Pacto por México? ¿Quién gana y quién pierde en este paquete presupuestal? ¿En dónde se incrementan las partidas? ¿Qué pasaría con esta primera directriz de política económica que ofrece el PRI al Congreso ante un incremento del desempleo o del precio de los alimentos? ¿Qué medidas tendría que tomar el Congreso para enfrentar una espiral inflacionaria? Bueno, primero que nada, nunca hay recursos suficientes para un país con tantas carencias y con tanta desigualdad. Creo que es un paquete económico que, pese a lo reducido del tiempo que tuvo esta administración para poder hacer una propuesta, y gracias a una transición ordenada con la anterior administración, es un paquete económico responsable. Por un lado no hay deuda pública, por otro lado no hay nuevos impuestos, por otro lado se incrementa el gasto en desarrollo social y además se hará un esfuerzo desde este presupuesto porque la racionalidad, la austeridad en el gasto público sea una variable constante del gobierno de Enrique Peña Nieto. Me parece que vamos a entrar a una discusión donde tenemos pocos días y donde tenemos que ser responsables todos de aprobar un buen paquete económico, de una propuesta presidencial que de suyo ya es responsable y que genera buenas bases para una discusión y pensar que ante este paquete económico el año que entra tendremos que trabajar en una reforma hacendaria necesaria para poder incrementar los recursos, para gastar mejor, para tener impuestos más justos, más equitativos que incrementen la hacienda pública. En el decreto del presupuesto se aprueba el techo de endeudamiento del Distrito Federal. Al igual que en la capital, ¿consideras que sería útil que el Congreso aprobara los niveles de endeudamiento de los otros estados? ¿Qué responsabilidades deberíamos fijar para quien gasta mucho y mal? No, yo creo que no. Yo creo que cada estado debe ser responsable de su endeudamiento. Lo que sí debe haber son obligaciones de transparencia, que se respete la Constitución, lo que dice la Constitución, del destino que debe tener la deuda pública, que no se puede utilizar para gasto corriente. No, yo creo que hay que regular el endeudamiento de los estados a partir de poner ciertas obligaciones para las instituciones de crédito, que tengan muchos mayores requerimientos cuando un estado le solicite algún crédito y además que esto sea muy transparente. Incluso podría pensarse que tendrían que dar algún informe al Senado de la República sobre las solicitudes de préstamo que están haciendo algunas entidades para tener algún tipo de control y que se informe claramente a qué se va a destinar el préstamo que se está solicitando. Hace poco tuvimos un debate muy serio en la Cámara de Senadores, porque nos atrevimos a preguntarle al señor Moreira en qué se iba a gastar otros 6,000 millones de pesos que está solicitando de deuda para Coahuila el año próximo. Roberto Gil, senador, una asignatura pendiente de los panistas es determinar qué hacer con los subejercicios. ¿Qué se debe hacer para que se ejerza el presupuesto en tiempo y forma? Yo creo que el tema de los subejercicios ha sido una constante en el discurso de ciertos partidos políticos. ¿Por qué se generan subejercicios? Por una mala programación, una mala presupuestación y porque cada año en el Congreso de la Unión, específicamente en la Cámara de Diputados, hay una tensión natural por establecer presupuestos, partidas para proyectos y programas que no tienen un horizonte de programación, un proyecto ejecutivo que lo respalde, una lógica de política pública.
Yo creo que ese es un tema que tenemos que resolver si asumimos con responsabilidad las negociaciones presupuestales y vamos generando un ciclo virtuoso en el cual la revisión del gasto público va orientando las definiciones del gasto público precisamente en cada periodo presupuestal. Pero en relación con el paquete económico, yo destacaría 3 grandes temas que van a estar en la discusión y que deben ser atendidos con muchísima responsabilidad. En primer lugar, se anticipa una ley de responsabilidad hacendaria y de deuda pública de los estados, que no sabemos bien a bien qué va a contener, está planteada en el discurso del 1 de diciembre el presidente Peña Nieto. Roberto Gil, se te acabó tu minuto, ahora es tiempo de que los 3 senadores se pongan a debatir. Yo sí quiero resaltar el tema y que es fundamental. No se ven reflejados en el presupuesto las 13 medidas o decisiones presidenciales que tienen un impacto presupuestal. Tema de 65 y más, el seguro para las jefas de familia, no está impactado en este presupuesto. La pregunta es cómo vamos a resolver, ¿por qué? Por cierto, esos programas sociales están reconocidos en el Acuerdo por México, en el Pacto por México, y nosotros estamos de acuerdo de impulsarlos, pero ¿cómo lo vamos a pagar? Rápidamente, la ley de deuda pública para los estados y municipios, incluso ley de deuda pública seguramente a revisar para la federación, para el Distrito Federal, dentro del contexto de la reforma del Distrito Federal. Bueno, pues llevamos 12 días de gobierno, 11. Con 6 meses de transición. No te preocupes, va a llegar, como ya ha llegado mucho de los 13 compromisos que ha firmado Enrique Peña Nieto en su discurso inaugural. Simplemente el día de ayer se saca la reforma a un tema fundamental, que es la ley de educación. Y yo te diría, Roberto Gil, no tengas ansias, va a llegar esa reforma, la vamos a discutir en el Senado. Fue iniciativa de todos los partidos, no te compres una iniciativa. Espérame. Ahora sí que no, lo que te quiero decir es que llevamos 11 días de gobierno. En voz de tu presidente, y tú dices, no ha llegado la ley de en voz deuda de tu pública. presidente Bueno, es una iniciativa creada por todos los partidos. De acuerdo, pero a ver, espera. Lo que te quiero decir es, la ley de deuda pública va a llegar. Llevamos 11 días de gobierno. Segundo, el tema del impuesto sobre la renta que tú señalas, efectivamente, creo que es algo que hay que debatir. Este es el primer paquete presupuestal en la historia contemporánea del país con déficit cero. Creo que hay que reflexionarlo. Y déjame de una vez adelantarme. Yo te dejé hablar. Déjame adelantarme. Hay un debate pendiente en términos de la reforma fiscal. Eso es inevitable. Y ni modo que quieran que hagamos una reforma fiscal en 30 días. El paquete presupuestal, el paquete económico, normalmente se entrega el 8 de octubre. En este periodo cambia porque hay un cambio de administración. Hacia adelante hay que construir una reforma hacendaria inevitablemente con el tema de deuda, de impuestos, de gasto público, de supervisión del gasto público. Y creo que ahí vamos, y creo que vamos bien. Lo que no hay, y con el pretexto del corto tiempo y con el ¿cuál pretexto? Llevas de 11 días de gobierno. 6 meses de transición. Oye, lo que no hay es nada nuevo. Si no más que tu presidente antes no de irse todavía mandaba iniciativas 24 horas antes. Y tu presidente reconoció la transición, así abriste tú el programa, el modelo económico es el mismo, exactamente el que tenía el PAN. Tenemos más de lo mismo ahora con el PRI. No hay absolutamente nada nuevo, ni en ley de ingresos, ni en presupuesto, es exactamente lo mismo. Las elecciones y con lo mismo, pues ¿qué vamos a tener? Pues se va a seguir concentrando el ingreso, poco crecimiento económico. A ver, una pregunta, Mario, ¿hay algo nuevo va a haber algo nuevo en la iniciativa de Mancera? Vamos a ver. Respecto a lo que envía cada año y envió cada año Marcelo Ebrard. A ver, ese discurso ya no funciona. A ver, ser de izquierda o ser de derecha no tiene que estar peleado con la sanidad de las finanzas públicas. No, eso no tiene nada que ver. Por favor. Una cosa es tener finanzas públicas sanas y otra cosa es querer tomar el gobierno para cambiar el país. A ver, pero si el presupuesto es igual y el de ingresos es igual, el de Mancera va a ser igual. El de Mancera va a ser igual, de una vez te lo digo. Al de Ebrard y lo vamos a platicar aquí. Bueno, pero nada más, volviendo a la discusión. Volviendo a la discusión, creo Senadora, silencio. Sin duda, esta tragedia ha conmovido al mundo entero y ha reavivado el debate sobre el control de armas, sobre todo el análisis de las causas de la desintegración social que llevaron al desequilibrio psicoemocional del joven suicida de 24 años. Senador Mario Delgado, en lo que va de la presidencia de Obama, las matanzas de civiles con armas de fuego han estremecido a Wisconsin, Texas y Colorado. ¿Qué está pasando con el tejido social cada día? Es más fácil ver a jóvenes
que busquen adquirir un arma? ¿Cómo revertir esta pasividad de la sociedad para reaccionar y protestar contra la violencia? Vivimos una sociedad muy violenta, nos estamos acostumbrando a la violencia y especialmente en Estados Unidos, lo comentábamos en el segmento anterior, ya están pagando también el costo de prácticamente no regular la venta de armas. Con una licencia de conducir puedes hacerte de un rifle, pues vas a las ferias de armas y prácticamente ni siquiera te piden una identificación y puedes hacerte de un arma. ¿De dónde sacó las armas este joven? De su casa. Su mamá las tenía almacenadas. Y a mí me tocó ver el domingo pasado, el fin de semana, el discurso de Obama en el funeral, y es un discurso pues muy fuerte, muy sentido, donde dice que los Estados Unidos deben de cambiar, la importancia de la educación, de los hijos, de los valores, pero no se refiere a las armas. Es decir, la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos sigue siendo una asociación muy poderosa, que se empoderó con los Bush, en la administración Bush, y sigue controlando una buena parte del Congreso. Y además de que tienen a nivel constitucional este permiso con la enmienda 2, pues también hay una costumbre en Estados Unidos de querer tener armas. Entonces, en esta sociedad más violenta y con armas, pues tienes como resultado Senador lo David que Penchina, la sociedad vive estos hechos con horror e indignación. El presidente Obama prometió tomar medidas significativas para evitar más tragedias como esta. Vale recordar que dijo algo similar después del tiroteo del 2011 en Tucson, Arizona, en el que 13 personas resultaron heridas y 6 murieron. Y no pasó nada. Surge la inevitable pregunta, ¿cambiará algo esta tragedia? ¿Es justo señalar a las armas como las únicas responsables de estos sucesos que se producen con tanta frecuencia en Estados Unidos? La expresión de lo que está pasando en Estados Unidos para mí es la muestra más clara de la enfermedad de una sociedad americana que ha perdido valores, que nos está influyendo negativamente a través del cine, de los programas de televisión, donde se promueve la violencia, en donde con mucha ligereza familiar y saber entender se autorizan legislaciones locales el consumo de la marihuana. Hoy tenemos el riesgo de patrones culturales difundidos en medios masivos de comunicación violentos, una educación que ha perdido el espacio de los valores familiares, una sociedad que está discutiendo legalizar la marihuana y la facilidad de ir a comprar un arma con una licencia de conducir en una economía que está dominada por intereses de los fabricantes de armamentos. Ese es un debate al que nadie le entra y hay que decirlo como es. Hay una buena cantidad de senadores y de diputados que están comprados por el armamento americano y que no van a permitir la modificación de la segunda enmienda constitucional. Este debe ser un debate oportuno en el dolor de la terrible tragedia de Connecticut, precedida de otras tragedias que la sociedad americana tiene que saber leer para cambiar. Diputado Ricardo Anaya, lejos de prohibir la aportación de armas, como bien lo dice el senador Penchina, los republicanos han promovido una ley para que estudiantes porten armas en los campos universitarios en Texas. ¿Frente a quién estamos? ¿Cuál es la manera de pensar de estos legisladores que promueven este tipo de acciones? Bueno, me parece un planteamiento absolutamente disparatado, por un lado, y por otro lado, gravísima la ausencia del Estado en esta materia. Es una responsabilidad fundamental del Estado el evitar que un individuo haga daño a otro individuo en una sociedad. Y el permitir este flujo de armas, como lo hemos dicho, el que puedan acudir a un Walmart en Estados Unidos y con una licencia de conducir, llenar un formato y comprar un arma, pues es una absoluta aberración, es algo que sin duda alguna tendrá que cambiar. Pero por el otro lado hay un problema estructural que ya mencionaba el senador Penchina, que tiene que ver con una cultura de guerra, una incitación a la violencia, los niños desde pequeñitos jugando los videojuegos, en donde el objetivo es matar al otro, y claro, un joven desequilibrado con problemas emocionales que tiene acceso a armas con facilidad, pues desencadena una tragedia como estas que hemos visto en los Estados Unidos. Y que no es la primera tragedia, ¿eh? Estados Unidos lleva varias y pareciera que eso no hace mella. A mí me llama mucho la atención cómo en un discurso sentido del gran orador que es el presidente de los Estados Unidos, no acusa los intereses del armamentismo en la sociedad de Estados Unidos. Y es que no lo puede hacer. Porque si el presidente Obama se va contra los fabricantes de armas, pierde mayoría hasta de su partido en el Congreso. Creo que este es un debate que tiene que ponerse por encima de los intereses políticos
y llamar a la buena sociedad americana con los gritos de la comunidad internacional de que estamos haciendo mal las cosas. No se trata de restringir la libertad de expresión o de difusión de mensajes o de películas o de programas, pero hay que revisar, y a propósito del primer tema de la reforma educativa, el repensar los valores educativos que tenemos que infundir en una sociedad donde cada vez hay más divorcios, donde cada día hay más droga, donde cada día por la pantalla entra más violencia, la violencia intrafamiliar, eso en manos de un desequilibrado mental que puede comprar una pistola como Sabritas en una tienda, o la encuentra en su casa. Ocurre tragedias. Y lo peor del caso es que esta sociedad contemporánea se acongoja, sufre el día que ve la noticia y al tercer día está yendo a ver Rambo al cine. Así es. No puede ser. Y pensar algo está mal, es un debate más amplio. Y pensar y repensar nuestro sistema de financiamiento electoral. A mí me parece tiene que un ver acierto con eso. el que un porcentaje mayoritario sea de financiamiento público, y esa es una de las razones. Porque entonces cuando el capital privado, como es la industria del armamento en Estados Unidos, Nacional del Rifle, se convierte en la gran financiera de las campañas electorales. El tema de la reelección, ¿cuántos senadores y diputados tiene el tema de la reelección legislativa, Nacional del Rifle? El tema de la reelección legislativa, que es tan debatido, ¿no? Con mucho calor entre las fuerzas políticas. Si no le ponemos reglas claras al tiene ese financiamiento, peligro, sin duda. Pues compras un legislador para toda la vida, con la lana de la industria del armamentismo, pues compra todas las elecciones, porque los intereses y las utilidades del armamentismo... A ver, Estados Unidos ahorita va a entrar en guerra en Siria. La expresión de la tragedia terrible de la humanidad que vive con Eirikut hoy... Ahora, la guerra va a ser borrada en un día, ¿eh? Ya empiezan algunas voces, por ejemplo, el alcalde de Nueva York pidió revisar la enmienda segunda, y hay una serie de legislaciones que se hicieron en los 90 que fueron tiradas por la Corte a partir de la enmienda constitucional número 2. O sea, el interés de ahí del armamentismo en Estados Unidos es tremendo. Tú sabes que un interés oculto de impedir que los latinos en México, particularmente los mexicanos, gocemos de plenos derechos ante el sistema democrático americano, tiene que ver porque la fuerza electoral de los mexicanos tendría que ver con un rechazo a la segunda enmienda constitucional. Y eso es algo de lo que no se habla en los periódicos, en los canales de televisión americanos. De ese tamaño son los intereses. Obama evita entrar en ese tema. Es terrible. Entonces, medio de la gran tristeza en la que está Estados Unidos, se evita hablar del tema. Este orden establecido americano, que bien le llaman el establishment, ¿no? Está a revisión. Vamos a ver qué opinan nuestros legisladores sobre este tema. El Congreso aprobó una reforma que redefine la administración pública, dejando en claro que la administración del presidente Enrique Peña Nieto no será una continuación de los hechos por los gobiernos priistas hasta noviembre de 2000, sino una nueva etapa que restituye a la Secretaría de Gobernación sus funciones policíacas, ejerce el control de la política social desde la Sedesol y desaparece la función pública creando la Comisión Anticorrupción. Dice el PAN que la aprobación de su parte de esta reforma fue simplemente una cortesía parlamentaria, por considerar que se trata de una regresión al pasado, mientras que para el PRD se trata de un posible resurgimiento de una policía política, lo que implicaría un retroceso de más de 30 años. Al fin, quienes protagonizaron la reforma fueron Gamboa y Beltrones, logrando, como hombres de Estado, allanar sin problema el regreso del PRI en Los Pinos. Senador Mario Delgado, aumentar y fortalecer las facultades de la Secretaría de Gobernación para el control de la seguridad pública, ¿es un regreso al pasado? Bueno, es un regreso al pasado, otra vez, si se hace mal uso, si se abusa de lo que está planteando. Yo había dicho en el otro programa, y lo sostengo, que hay que darle la oportunidad al Ejecutivo de que reorganice el gobierno como él quiera, porque es su responsabilidad, y además para que después pueda rendir cuentas, que no vaya a poner como pretexto que no se le dejó hacer tal o cual cosa, sobre todo cuando va iniciando el gobierno. Pero sí vemos con preocupación, y ya lo habíamos comentado, pues esta concentración de poder que se está dando en la Secretaría de Gobernación,
donde concentra los aparatos de inteligencia, donde concentra pues, lo que se pretende sea la Gendarmería, donde concentra la Policía Federal y además es la cabeza política del país. Y venimos de muchos abusos de la policía en temas políticos. Entonces ahí si no ponemos controles, si no ponemos equilibrios, pues sí puede ser un regreso al pasado. Senador Roberto Gil, ¿por qué apoyaron al PRI en esta reforma a la administración pública? ¿Cortesía parlamentaria o de verdad sí creen que la seguridad de los ciudadanos deba ir en manos de una sola dependencia y concentrará un inmenso poder? Bueno, es cierto y no podemos bajo ninguna circunstancia ser omisos al hecho de que el presidente que entra al ejercicio de su cargo tiene el derecho de plantear la organización de su gobierno, de plantear su diagnóstico y resolver la organización de la Administración Pública Federal en función de los medios que se hayan dispuesto para alcanzar los propósitos, los objetivos que esos diagnósticos reflejen. Los diputados de Acción Nacional acompañaron en esta lógica este planteamiento de organización, pero no hemos dejado de expresar ciertas preocupaciones y lo estaremos haciendo en el Senado de la República. Primero, hay que recordar que a partir de la reforma política el secretario de Gobernación no solamente es el secretario de Gobernación, sino también es el primero en la línea sucesoria en caso de ausencia del presidente. Eso es un primer dato. Segundo, el viejo modelo de la Secretaría de Gobernación que coordinaba al Gabinete de Seguridad prescinde de un nuevo elemento. Antes no había una corporación de fuerza civil del tamaño de la Policía Federal. Senador David Penchina, insisto en que el PRI es un partido muy moderno, muy renovado. Fortalecer a la Secretaría de Gobernación realmente es un paso hacia la modernidad. Muchas voces están en contra por considerarlo un retroceso y por el riesgo de que al dotar a Segov con tantas facultades se corre el riesgo de caer en abusos y arbitrariedades. Mucha gente puede opinar eso, también mucha gente opina lo contrario. Y yo sí creo que un ejecutivo que inicia una administración y que ha ganado una elección tiene el derecho y debe de tener la oportunidad de reorganizar de mejor manera, a juicio y criterio de su propia experiencia y de su diagnóstico, a la administración pública que va a encabezar. Es mentira que haya secretarios por encima de otros. Hay un titular del Ejecutivo y la Constitución lo establece claramente como el responsable del Poder Ejecutivo Federal. Para el despacho de sus asuntos los organiza a través de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y esa es una iniciativa que mi partido, a partir de la intención del presidente Enrique Peña Nieto, está planteando una reforma. Y segundo, creo que lo que hoy todos advertimos, y esta es una forma de ver la solución, y hay que darle el beneficio de la duda a un gobierno que inicia, es que lo que ha faltado es coordinación entre diferentes tareas del gobierno, particularmente las que tienen que ver con el desarrollo de la coordinación de los tres órdenes de gobierno y de las diferentes dependencias de la administración pública. Roberto, es una reflexión. Para exponer la función sus del secretario de Gobernación es una función también de arbitraje entre distintas corporaciones que ejercen fuerza pública. Yo te diría, este arbitraje es imposible cuando eres juez y parte. Roberto, constructivamente, ese arbitraje que en esta presente administración, que está a días de terminar, que se quiso realizar entre Gobernación y Seguridad Pública, con todo respeto se ha dicho, en muchos casos dejó mucho que desear. No fue efectiva. Hoy se está juntando. La efectividad del arbitraje del que tanto acusan tuvo su oportunidad de mostrar frutos más tangibles para la sociedad. Hoy la sociedad... Yo creo que sí. El problema no es ese. Yo creo que el enfoque de la reforma que plantea Enrique Peña a través de sus diputados y senadores es una figura que no acaba de dar los frutos de coordinación que se esperaban. Hoy se concentran en la Secretaría de Gobernación. Tampoco podemos desconocer la experiencia política que tendrá el próximo presidente de México. El próximo presidente de México, Enrique Peña, viene de gobernar el estado más grande del país. Y en ese sentido, ante un complejo... No le fue muy bien en términos pues mira, le fue tan bien que ganó la elección presidencial y volvió a ganar nuestro partido, el Estado de México. Tú puedes decir que no les fue muy bien. Por cierto, la primera decisión a priori. De Rubiel Nada más Ávila que fue que el la Estado de Secretaría México, Seguridad cuando lo Pública califican, lo quieren calificar igual. Y lo que ocultan, o en el debate, yo con contra todo la ciudad no respeto, tiene nada que hacer en materia de tramposo, resultados. es que es el Estado de la República que gobierna más número de habitantes en este país. Ahora sí que incluso el DF, el mayor incluso número el de DF, feminicidios, incluso el DF. Entonces, lo que te estoy diciendo es que se inaugura una administración
que escoge ante vagos resultados o magros resultados en materia de coordinación y de combate efectivo al crimen organizado, a la inseguridad en general, lo combate con una reforma de la que se está convencido que va a dar mejores frutos. El beneficio de la duda de una administración que empieza, hay que darlo. Pero déjame porque me quedo con el ejemplo, ganó ese derecho. Déjame me quedo con el ejemplo del Estado de México. David. Tú dices, bueno, hubo una buena gestión en materia de seguridad porque el modelo que siguió el presidente no es que le Peña haya sido Nieto un modelo. es el mejor modelo. No seas tramposo. Perdón, no pero dije la eso. primera decisión yo lo que dije es que él tiene una Ávila fue crear la Secretaría de Seguridad Pública. Pública. Yo lo que dije que él Entonces, ¿cuál es la tendencia? Lo único que dije es que hace Enrique sentido? Peña Nieto cuenta con una experiencia en la que en el tema no es un hombre que no conozca y en la que del la tema. realidad lo y que está tomando una decisión, bien, para iniciar una administración la tendencia en el mundo con es un nuevo estilo y con contraria nuevos a esa. instrumentos de coordinación que yo confío que va a dar resultados. Me parece que lo que no se vale es descalificar a priori. Y lo que no se y vale, menos se vale descalificar a priori, perdón, pero no se asusten por cuando las los reflexiones magros que hacemos en resultados público. que hoy tenemos son falta de coordinación y mayor efectividad de darle confianza a la ciudadanía. Yo confío y abuso que de esta nueva derechos humanos. organización puede dar en la práctica mejores elementos de coordinación para ser más eficaces y eficientes. Solo complemento Abuso tu de argumentación. y derechos deseo humanos que también. así sea, ¿eh? También, senador, no lo pierdas de vista. Gracias por presenciar este programa que fue el especial de lo mejor de la Encerrona. Muy buenas noches, nos vemos próximo martes a las 11:30 de la noche en el único programa de la televisión en donde lo único que no se vale es coincidir. Buenas noches.